La figura central de esta emisión es la de Álvaro Obregón, como pudieron haber apreciado en el título. Porque pues en la emisión pasada nos quedamos en Villa y Zapata, ¿no? De que Villa había sido asesinado en Parral y Zapata había sido asesinado mucho antes en el sur por Carranza, ¿no? Vamos a retornarnos un poco antes de ir ya con lo que es el gobierno de Obregón y con la guerra cristera para hablar un poco de Carranza. De Carranza no hemos hablado, bueno, no he hablado, pero tampoco es como que muy relevante Carranza. Lo único relevante es la Constitución de 1917, que ni siquiera le gustaba, ¿sabes? Era el constitucionalista que odiaba la Constitución. En sí, en 1916, una vez que ya está derrotado Villa por Obregón, y una vez que Zapata ya está muerto, ya está en el hoyo, Carranza va a ascender al poder y en 1916 va a mandar a modificar con algunos constitucionalistas la constitución de 1857. Es falso que él haya mandado a hacer una nueva constitución, él simplemente quería cambiar algunas cuestiones de la Constitución Liberal de 1857. Sin embargo, los constitucionalistas congregados en el Teatro Iturbide, en Querétaro, el mismo teatro que fue sede del juicio de Maximiliano de Habsburgo, ahí se reunieron los constitucionalistas a platicar, a debatir acerca de la modificación a la Constitución de 1857. El caso es de que ya sabemos la historia, ¿no? De que al final los constitucionalistas congregados en el teatro van a crear una nueva constitución. El caso es que a él no le va a gustar para nada la constitución, pero dice, pues bueno, ni modo de que la niegue, ¿no? Si es con la constitución que voy a gobernar. Y algo bien curioso que tiene Carranza en común con Lerdo de Tejada es que Lerdo de Tejada va a decir, digo Comonfort, perdón, Comonfort va a decir, con esta constitución del 57 no se va a poder gobernar. Él sabía que estaba tentando, bueno, no estaba tentando, estaba dañando, estaba perjudicando a los intereses y privilegios de la iglesia. Y Carranza sabía lo mismo, ya que si bien la constitución de 1857 fue un golpe bastante duro para la iglesia católica, la de 1917 va a ser aún peor porque es una constitución mucho más liberal. Esta ya proclamaba de, que las propiedades de la iglesia, es decir, las catedrales, los conventos y demás, pasaban a ser propiedad de la nación. Es por eso que construcciones como el convento de Churubusco, por ejemplo, ahora son museos, porque ya le pertenecen a la nación, ya no le pertenecen a la iglesia. Entonces, obviamente, los eclesiásticos se van a super enojar y va a iniciar una guerra política entre estos constitucionalistas derivados de la revolución y obviamente el clero católico, ¿no? Los principales artículos con los que van a estar enojados los del clero, esperen, me voy a sacar mi libretita, son, porque no me acuerdo exactamente cuáles, perdonen ustedes, no lo sé todo, son el 3, el 5, el 27 y el 130. Para que vean que no estoy haciendo trampa, son mis notas personales. No es ningún libro ni ningún guión preparado, ¿ok? Ok, perdón, me perdí. Desde aquí va a iniciar la guerra entre la iglesia y el gobierno. La iglesia va a empezar a crear instituciones políticas. Bernardo Bergoent, en Tabasco, creo, Veracruz, algo así, va a crear el Partido Nacional Católico. Mientras Orozco y Jiménez y demás se van a crear en 1913 la Liga para la Defensa de las Libertades Religiosas. Se va a crear también la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, la Unión Popular, bueno, esa ya es hasta la Guerra Cristera,
se va a crear la Asociación de Damas Católicas, se van a crear las brigadas femeninas, y todas estas instituciones van a ser para combatir al gobierno. Y sobre todo va a empezar la era del sindicalismo. La iglesia va a querer crear sindicatos agrarios y obreros, para ella pues acaparar estos espacios políticos muy importantes, que hasta la fecha acaparar los sindicatos. Controlar los sindicatos significa controlar el país prácticamente, ¿no? Esta guerra va a ser principalmente encabezada por Luis Napoleón Morones. Luis Napoleón Morones, o el Gordo Morones como le decían por obvias razones, por gordo, era líder de la CROM, que es la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Esta CROM va a ser un punto muy importante en la Guerra Cristera, puesto que, como ya lo decía, quien domine los sindicatos, sobre todo obreros y agrarios, pues domina el país, ¿no? Luis Morones es más conocido como el padre del sindicalismo mexicano. Ya saben, ese sindicalismo corrupto en el que el líder sindical se vuelve rico mientras los afiliados al sindicato, es decir, los obreros y demás, pues realmente reciben nada, ¿no? Aquí es donde empezamos a ver la formación del político del siglo XX, que es la corrupción. Y por eso es un suceso muy importante toda esta época del caudillismo, porque explica cómo surge este comportamiento de algunos políticos mexicanos en el siglo XX, ¿no? Y por algunos me refiero obviamente al PRI. Es un tema muy complejo, la guerra cristera, porque está muy oculta. Está dentro del closet de la historia mexicana. Es casi imposible acceder a información que sea fidedigna sobre este suceso histórico. Por ejemplo, como se los puse en Facebook, pero si no me siguen en Facebook se los pongo aquí, el mito de que Álvaro Obregón fue asesinado por una persona, por una sola persona, cuando es totalmente falso. Por lo menos si observamos la necropsia de Álvaro Obregón, que se lo voy a poner aquí por si no la habían visto. Si vemos la necropsia... Ah, caray. ¿Sí se puso? No estoy viendo, perdón. A ver. ¿Sí se puso, amigos? Ah, ahí está, no se había puesto. Aquí está la necropsia de Álvaro Obregón. No hay que ser médico realmente para entenderle. Si quieren que haga zoom en alguna parte me dicen. Como podemos ver son 19 orificios. Es imposible que una sola persona hubiera hecho 19 orificios. Tal vez con las armas actuales sí, ¿no? A lo mejor con una Uzi, una mini ametralladora, hubiera podido hacer una persona 19 hoyos en diferentes partes del cuerpo. Pero con un revólver de a lo mucho 6 balas, pues no, era imposible. Y aparte son diferentes calibres, calibre 45, 52, etcétera, etcétera. Voy a quitarlo ya. Tómenle captura. De todas maneras la pueden bajar de mi Facebook, entonces tampoco es como que, wow, ¿no? Y esto va a salir a la luz hasta el 20 de marzo, de 1947, en una plana del Excelsior, que lamentablemente no la pude encontrar en digital y no me dio tiempo de escanearla. Pero se encuentra en este libro. Permítanme. Ahí está, mira. Aquí está la plana, que bueno, no es el encabezado el que nos indica esto, pero aquí está la sección que nos dice eso, ¿no? Ya luego se las pongo ahí en Facebook porque aquí ni se va a ver bien, ¿no? Entonces es muy complicado estudiar todo esto porque parece que ha sido oculto por algunos falsificadores de la historia. Sobre todo un francés de nombre Jean Meyer, que va a sacar por primera vez en la historia de México se va a estudiar este proceso histórico que es la Guerra Cristera con un libro de este francés. No recuerdo el nombre, pero el chiste es que lo que dice es falso. Oculta todos los crímenes eclesiásticos que pudieron haber sucedido. Más bien que sucedieron.
Y es triste que la principal base de todo esto, de este suceso histórico, del estudio posterior a este suceso histórico, sea un libro que encima está mal escrito, ¿no? Sin embargo, sí logré encontrar información fidedigna que nos cuente la verdad de los hechos. Y vamos a empezar a contarlos porque ya me extendí mucho en esta breve introducción, entre comillas. Vámonos un poco más rápidos, ¿no? En 1919, como sabemos, o bueno, si no saben les digo, Carranza va a intentar eternizarse en el poder como todo buen político mexicano, ignorando por completo el sufragio efectivo no reelección. Va a tratar de imponer a su propio candidato para seguir la táctica porfiriana, es decir, va a intentar imponer un candidato que en realidad sea controlado por Carranza para después Carranza seguir gobernando, ¿no? En este caso era un tal Bombillas, pero Álvaro Obregón no le parece esto y proclama el plan de Agua Prieta junto con Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, a los que se les va a llamar la Triada Sonorense, obviamente porque todos eran de Sonora y hacían muy buen equipo en el campo político y militar. En 1919, Carranza va a ser asesinado, llega el gobierno provisional de Adolfo de la Huerta, en el cual Plutarco Elías Calles va a ser secretario de guerra. Después, obviamente, viene ya el gobierno de Álvaro Obregón, y en este, Plutarco Elías Calles va a ser secretario de gobernación. Aquí ya empieza todo esto del caudillismo. Van a matar a cuanto oponente político se requiera. En serio, no podría yo mencionar aquí a todos los oponentes políticos a los que asesinaron la diarquía de Obregón y Calles. Es imposible, son centenares de centenares. Son muchísimos a los que mataron, envenenados, explotados, atropellados, acribillados, como fuera, pero los mataban. Aquí entra en un personaje, bueno, que ya lo mencioné, Luis Napoleón Morones, el líder sindical, era el principal envenenador, por así decirlo. Si quería Obregón o Calles que muriera alguien, Morones era el hombre. Porque aparte, al tener a muchos del Partido Laborista en su nómina, más bien a todos, era el líder del Partido Laborista, pues obviamente conseguía rápidamente quien matara al opositor político en nombre de Obregón y Calles, ¿no? Buenas, Calix, buenas, buenas, buenas. Ponte cómodo. Me perdí. Un segundo sin hablar y me perdí, no lo puedo creer, señores. Me quedé en... Ah, ok. Ya agarré la onda. Con la iglesia y con Estados Unidos también todo va a ir relativamente tranquilo. A pesar de los artículos... no a las drogas. Sí, no se droguen, amigos. Aún con todo y los artículos de la Constitución de 1917 que les prohíben bastante cosas, no que les prohíben, que les quitan sus privilegios, algunos privilegios que ellos tenían, se encontraban molestos, pero no tanto como para llegar a lo que fue la Guerra Cristera. En el gobierno de Álvaro Obregón va a suceder algo bien importante, que son los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli prácticamente le vendían el petróleo mexicano a los gringos. No es sorpresa alguna que esto suceda, ¿verdad? Entonces, hasta eso van a estar calmadas las aguas en el gobierno de Obregón. Ni la iglesia ni el gobierno de los Estados Unidos va a estar tan agresivo con esto. Ok. Sin embargo, una vez que ya Obregón piensa pasar la batuta a Plutarco Elías Calles para prolongarse así en el poder, Adolfo de la Huerta no le parece esto. Porque dice, oye, nos vas a imponer a tu candidato. ¿Qué caso tiene que hayamos derrocado a Carranza anteriormente, que iba a imponer a su candidato, si llegas tú e impones a tu candidato? ¿No? Era el cuento de no acabar desde Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, se va a ocurrir aquí la famosa rebelión de la Huertista. De la Huerta hubiera ganado, porque no solo era apoyado por una fuerza militar bastante grande, sino también
todo el pueblo, prácticamente todo el pueblo, apoyaba a De la Huerta y deleznaba a Plutarco Elías Calles, ¿no? Que ya tenía fama de ser el Diablo Calles, el Turco Calles. Entonces, una vez más, Obregón recurre al Gigante del Norte con tal de ganar a De la Huerta. Y Estados Unidos le manda aviones militares, le manda algunas ametralladoras y le manda municiones. Con eso, Obregón logra ganar a las fuerzas de la huertistas y Adolfo de la Huerta se exilia él mismo a Los Ángeles, California, hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas le dice: vente a mi gabinete, y ya está. En el gobierno de Obregón se me olvida mencionar algo bien importante, que es va a haber un florecimiento artístico y educativo, no por parte de Obregón. Obregón no era especialista en eso, ni mucho menos, sino de su secretario de Educación, que va a ser José Vasconcelos. José Vasconcelos va a iniciar una reforma educativa espectacular en el país. Se van a construir, yo creo que 1000 escuelas cada año en el gobierno de Obregón. Lamentablemente, con todo esto de la rebelión de la huertista, Vasconcelos decide hacerse un lado porque dice: yo no puedo trabajar en un gobierno así. Además de que surgen muralistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y demás. Ya en el gobierno de Plutarco Elías Calles, ya va a empezar lo feo para la iglesia y para el Estado, para ambas partes. Una vez asesinado De la Huerta y asesinados todos los generales que le eran fieles a De la Huerta, Plutarco Elías Calles asciende al poder y Obregón se retira por unos añitos a Sonora. Él era un hacendado bastante fuerte, llegaría a tener más tierras que nadie en el país, y trataba a sus trabajadores prácticamente como esclavos, ¿no? En 1925, estoy recorriendo mi libretita otra vez, Álvaro Obregón ya estaría empezando a buscar la reelección. Es decir, después de que terminaría el mandato de Plutarco Elías Calles, Obregón buscaría reeleccionarse de nuevo, reelegirse, perdón, mediante la reforma de los artículos 82 y 83, que es lo que impedían en la Constitución de 1917 que un presidente se reeligiera. A Calles no le empieza a gustar esto y sabe que debe hacer algo con el manco y no hay nada más que hacer que matarlo. ¿Por qué? Para empezar, Obregón tiene el apoyo del pueblo, de una pequeña parte del pueblo, y el pueblo medio lo odia por ahí, pero lo tiene. Y segundo, cuenta con el apoyo de casi todas las fuerzas armadas del país, de la mayoría de las fuerzas armadas del país, debido a que pues es querido todavía, ¿no? Es el manco de Celaya. ¿Cómo chingados no va a tener la fidelidad de las tropas mexicanas? Entonces, Plutarco Elías Calles dice que piensa más bien que oponerse mediante un levantamiento armado, o sea, un plan de Agua Prieta, un plan de Iguala, un plan de lo que sea, es imposible, porque Obregón tiene en su poder a la mayoría de las tropas mexicanas. Entonces medita y hay una posibilidad de que esto sea así. Es más bien un pensamiento de novelista, pero se puede pensar que Plutarco Elías Calles inició la guerra contra los católicos, para deshacerse de la iglesia, a la que tanto odiaba, porque Plutarco sí odiaba demasiado al clero, y 2, para deshacerse de Obregón y echarle la culpa a la iglesia en medio del conflicto. Entonces, en 1926, para ser exactos, el 14 de junio de 1926, Calles va a publicar una ley que, fíjese, es que está muy largo. Una ley que reforma el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos en contra de la Federación, o como se le conoce más fácilmente, la Ley Calles, ¿no? Que prácticamente es una reglamentación del artículo 130 de la Constitución en el Código Penal. Es decir, ya se castiga que los clérigos no respeten estas leyes plasmadas en la Constitución.
Esto va a venir en el examen, así es, Ale. Te tienes que aprender el nombre de la ley y no me puedes decir ley Calles. En resumidas cuentas, la ley Calles exigía que hubiera un sacerdote por cada 6.000 habitantes. La verdad aquí sí se pasó el turco porque un sacerdote cada 6.000 habitantes, dime que va a dar una misa de 6.000 personas, ¿no? O va a dar una misa, digamos que jodidamente, va un octavo, no, un doceavo de la población en donde trabaja el sacerdote. Va a dar una misa a 600 personas, no, no le veo sentido yo, pero pues el turco, como lo decía, odiaba la iglesia porque él antes había sido monaguillo. Había sido monaguillo y se había dado cuenta que estos padres realmente abusaban de su poder, como ahora lo estaba haciendo, usando sus facultades de jefe máximo de la nación, ¿no? Va a contener 33 artículos esta ley, que también van a exigir que cada padre se registre a una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Es decir, los feligreses, bueno, más bien no, los católicos, los clérigos, van a depender del gobierno ahora para ejercer su profesión. Acabo de ver que ya llegó alguien más. Muchas gracias por pasarte por aquí. Si tienes dudas, si estás perdido, no te preocupes, yo te doy un muy breve resumen. Pero estamos poniendo las cartas sobre la mesa. Pues estamos poniendo qué es lo que pasó para que el clero llegara a tomar la decisión de entrar a la guerra con el Estado, ¿no? Y va a impedir que la Iglesia Católica tenga en su poder instituciones políticas, porque como ya lo mencioné desde 1913, la Iglesia había estado creando instituciones políticas para hacerse con el poder. La Iglesia ya no le bastaba manipular a los feligreses, ya no le bastaba tener una inmensa riqueza, sino que quería ya directamente hacerse con el poder político. Entonces le prohibió tener instituciones políticas y prohibió la existencia de escuelas católicas, ¿no? Aparte de que, como saben, ya todos los bienes de la iglesia iban a pasar a ser propiedades de la nación. Esto pues obviamente despierta la furia de algunos clérigos, entre ellos el más relevante de todos, que es el arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, así se llama, Orozco y Jiménez. Orozco y Jiménez es prácticamente el arzobispo que va a orquestar toda esta rebelión. No solo contaba con el apoyo de todos los clérigos de México, sino contaba con el apoyo del mismo Papa. El Papa Pío XI, me parece, si es el Papa Pío XI. Pío XI, se lo voy a anotar, porque como que no se me entiende qué estoy diciendo, ¿verdad? Pío XI. Ahí está. Pío XI va a contar con el apoyo del Santo Pontífice y con el apoyo de Roma, obviamente, y pues va a reunir a todos los arzobispos principales del país, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Por ejemplo, dos lugares en los que no va a ocurrir la rebelión cristera, por poner un ejemplo, va a ser Oaxaca y Chihuahua, ¿no? Entonces, se me fue la onda. Ah, sí. Los va a reunir a los que acepten, que son el de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, el de Aguascalientes y el de Zacatecas, entre bastantes más. Es que les digo que es imposible mencionar todos los clérigos involucrados en esta contienda, ¿no? Lo que planea hacer Orozco y Jiménez para debilitar al gobierno es hacer un boicot económico. Es decir, decirle a los feligreses ya no compren nada más lo esencial, o sea, comida, agua y esas cosas. Ya no vayan al teatro, ya no vayan al cine, no paguen impuestos, porque lo que queremos hacer es apretar económicamente al gobierno, estrangularlo. ¿Cómo lograrían esto? Bueno, mediante todas sus asociaciones. A la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, pues les decían no compres y estos no compraban, ¿no? Eran totalmente fieles. A la Asociación de Damas Católicas, ¿sabes qué? Convence a tu esposo de que ya no compre nada, ya no saliera nada. Y
infórmanos incluso, ¿no? Si el esposo estaba involucrado con el Estado, si el esposo estaba planeando un atentado con la iglesia, infórmanos qué está haciendo tu esposo. Porque por lo menos en la época, no me vayan a malentender, pero por lo menos en la época era más común que las mujeres fueran más devotas que los hombres. Y aparte podían, no sé, o pueden tal vez, manipular más fácilmente a los hombres, ¿no? Mediante, pues, ya saben, la carne, pues. No quiero sonar, retrógrada ni nada, pero así era en la época. Estoy hablando enteramente de la época. Entonces el arzobispo Orozco y Jiménez sabía que si tenía en su poder a las damas católicas muy devotas, capaces de hacer todo simplemente por demostrar, por denostar su fe en Jesucristo nuestro Señor, pues sabía que podía aprovechar eso. El líder de esta asociación de damas católicas va a ser un tal Anacleto González Flores, un muy allegado compañero de Orozco y Jiménez, que es tan allegado que era su amante carnal, ¿no? Orozco y Jiménez llevaba una relación de índole homosexual con Anacleto González Flores. Obregón se va a mantener imparcial en esta situación. Muchas gracias, Khalid, muchas gracias. Obregón se va a mantener imparcial en esta situación porque quiere lanzar su candidatura para 1928 y reelegirse. Entonces sabe que en el contexto de una guerra cristera no puede lanzar su candidatura, porque nadie lo va a apelar sencillamente. Y la inestabilidad no es buena para acceder al poder. Entonces Obregón va a tratar de mediar entre Calles y los clérigos, sin resultado alguno, obviamente. De hecho, en una reunión orquestada por él, en donde se van a reunir el presidente Plutarco Elías Calles, los arzobispos Ruiz y Flores y Pascual Díaz, para negociar, entre comillas, con el presidente, ¿no? El presidente les va a decir que simplemente se acaten a las órdenes de la Constitución, porque es la voluntad popular. Y en parte tiene razón, son leyes radicales, pero sin embargo, es la voluntad popular. Los clérigos se van a echar el mismo rollo de siempre, ya saben que ellos no atienden a las leyes terrenales, que ellos atienden a las leyes divinas y que es el dinero de Dios y cosas así, ¿no? Yo me pregunto, ¿en qué se gasta tanto dinero Dios? No sea de tener zapatillas Gucci o algo así, porque se gasta mucho dinero Dios. El caso es que decirle esto al jefe de la nación es una reverenda cachetada de guante blanco. Decirle que ellos no atienden sus leyes, que atienden las leyes divinas, no sé cómo explicarlo, pero es eso. Ay. Y Plutarco les va a decir que tienen entonces dos opciones. O eligen las cámaras, es decir, el Congreso de la Unión, o eligen las armas. Obviamente eligieron las armas, y para 1927 ya va a empezar la verdadera lucha armada. El 1 de abril de 1927 va a ser asesinado Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, como ya lo dije, es el amante de Orozco y Jiménez. Y Orozco y Jiménez se pone en una rabieta, pues porque acaban de matar a su amante, a su novio, al amor de su vida. Entonces, pues aquí empieza la verdadera agresividad. Que nadie cuenta. Todos dicen, yo he oído versiones que dicen, no, es que el gobierno federal mató a los fieles y porque los fieles creían en Dios o algo así. No, no. De hecho, los fieles iniciaron la guerra, porque en 1927, antes de que iniciara toda esta guerra armada, Plutarco Elías Calles decide crear su propia religión. Yo no sé qué le pasaba por la mente al turco de verdad, pero el caso es que él va a querer crear la religión, ¿cómo se llama? A ver. Iglesia católica, pero no romana, sino política. Digo, sino política, sino mexicana. La Iglesia católica mexicana y no romana. Va a haber el primer
papa mexicano que se apellidaba Pérez, que va a dirigir esta nueva religión creada por un capricho de Plutarco Elías Calles, que de repente una mañana se levantó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi propia religión y se va a llamar Iglesia Católica Mexicana en vez de Iglesia Católica Romana. ¿Qué tal? Y como va en base de esto, va a tomar la Catedral de la Soledad, que está ahí por la Merced, más o menos, no me acuerdo si estaba por la Merced o enfrente del hemiciclo a Juárez. Ahí investiguenselo, no me acuerdo en cuál de las dos locaciones se encuentra. El chiste es que van a tomar esa catedral, o no me acuerdo si era convento, según yo era catedral. Van a sacar a los padres y va a llegar el nuevo papa de la Iglesia Católica Mexicana. O sea, es una ridiculez por donde quieras que la veas. ¿Cómo te atreves tú a crear de un día para otro una nueva religión? Nadie le hizo caso, nadie lo peló, más que para burlarse y mentarle la madre. Ya llegaron dos personas nuevas. Bienvenidos. Si no saben de qué estamos hablando de la Guerra Cristera, de los precedentes. Estamos hablando de que Plutarco Elías Calles quiso crear una iglesia católica mexicana y no romana, pero pues obviamente falló, ¿no? El caso es de que a las horas de que llegara este nuevo papa mexicano, una muchedumbre enorme de fieles llega al convento de la Soledad, a la Catedral de la Soledad, y se iban a linchar al nuevo papa. O sea, ahí iba a quedar el nuevo papa. Pero interviene el ejército mexicano por órdenes de Calles y ya no pasa a mayores, ¿no? Entonces, comenzando ya la verdadera masacre. Nadie, absolutamente nadie te cuenta. Bueno, sí te cuentan algunos historiadores, si no, yo no estaría aquí hablando, pero a lo que me refiero es que la historia tradicional nunca te va a contar nada de esto. Es que los fieles, los santos, los que gritaban viva Cristo Rey y por eso eran mártires, cortaban las narices y las orejas a los maestros rurales que eran laicos, que se atrevían a no fomentar la educación católica y se atrevían a acatar la Constitución de 1917, les cortaban las orejas y la nariz. Era una barbaridad. Incluso les llegaron a coser la boca. Es que eran bárbaros, eran bárbaros. Incluso hubo un padre, no me acuerdo su nombre, pero ojalá me acuerde algún día, que le apellidaban como el dinamitero, dinamitaro, algo así, dinamitero. El chiste es que ese apodo estaba relacionado con la dinamita, porque se la pasaba explotando aquí y allá, aquí y allá. E incluso el 20 de abril de 1927, yo creo que va a ocurrir el atentado más ignominioso que a manos de la Iglesia Católica. El tren de la barca, seguramente lo habrán escuchado, esa anécdota es muy muy famosa, porque secuestran el tren. Para empezar, no había en ese tren no iba ningún funcionario público, no iba ningún general enemigo, iban meramente ciudadanos. No había más. Ni siquiera sabían si alguno de esos ciudadanos apoyaba la causa de Viva Cristo Rey, si apoyaba a los clérigos, ni siquiera sabían nada. El caso es que van a tomar el tren, lo van a descarrilar y van a fusilar a cuanta persona encuentren dentro. No importa nadie. A todos van a matar, e incluso uno de los padrecitos, por así decirlo, creo que era Vega, sí, el clérigo Vega, de apellido Vega, obviamente, va a llevar un puñal con la forma de cruz en el mango y va a ir rematando a los que acaban de fusilar. ¿Sigues vivo? ¡Pa! Te apuñalo, pa. Y es triste, murieron 162 personas totalmente inocentes a esa guerra en ese tren. Es de los sucesos que realmente muestra la frialdad, y no solo del lado del clérigo, también del lado del gobierno.
pero muestra la frialdad con la que actuaron en esta guerra, que es ignorada, es totalmente omitida en la historia de México. Te dicen, hubo una guerra cristera, pero al final todo terminó bien y el presidente Calle llegó a un arreglo con Pascual Díaz. O sea, no, sorprendente que no cuenten. Murieron, no se sabe una cifra exacta, pero en esta guerra murieron al menos 100,000 personas. Y no te lo cuentan. Porque aparte el Papa apoyaba esta guerra. El Papa desde Roma decía, sí, sí, rompan de su madre a los constitucionalistas. Y pues sí, lamentablemente fue una guerra demasiado, demasiado sangrienta por ambos bandos. ¿Dudas? Porque ya veo que somos más. Bienvenido a esa persona que se acaba de integrar. No sé si tengan alguna duda. No sé. Seguramente estoy omitiendo algo, pero se me olvida. Ya me acordé. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, Luis Napoleón Morones, que es el líder sindical de la CROM, para los que acaban de llegar, la CROM es la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Estábamos hablando de que Luis Napoleón Morones, más conocidos como el Gordo Morones, era el máximo líder sindical en todo México. Es el padre del sindicalismo mexicano, de hecho. Es el padre de este sindicalismo corrupto, de este sindicalismo ratero, que es avaricioso. Incluso este sindicalismo de Pemex, por ejemplo, que es un sindicalismo gangrenoso. Perdonen si me pongo violento, pero es que de verdad yo estoy a favor del concepto de los sindicatos, pero los sindicatos mexicanos son una cosa bárbara. Bro, aquí estoy, soy Gonzalo. Muchas gracias por venir, Gonzalo. Te mando un beso. Muchas gracias por pasarte aquí. El caso es de que Luis Morones va a ser secretario de Industria y Comercio. Actualmente esa secretaría ya no existe, creo. Pero en ese entonces existía. Y desde su puesto también va a controlar el Congreso de la Unión. Porque la mayoría de los diputados eran del Partido Laborista. Y como lo dije, Luis Morones, o el Gordo Morones, era líder del Partido Laborista, ¿no? Desde este puesto, Morones va a ser víctima de un atentado contra su vida que va a marcar la ruptura oficial, porque desde hace tiempo ya no se llevaban bien, la ruptura oficial entre Obregón y Morones. El Manco mandó a su general de confianza, que es, espérenme, no me acuerdo el nombre, José María Sánchez, que es el general de confianza del Manco, lo manda a la Cámara de Diputados cuando Morones está pronunciando un discurso y se arma una balacera. Imagínate una balacera en la Cámara de Diputados, imagínense, muchachos, una balacera en la máxima representación tal vez de la democracia en México. Entre los mismos diputados es una cosa increíble. El caso es de que lo va a provocar a Morones para que así se batan a duelo dentro de la misma cámara. Y con pretexto del duelo, Francisco, ¿cómo se llamaba este? José María Sánchez, ¿qué Francisco? José María Sánchez acabe con la vida del marrano Morones, que también le llamaban marrano. Es que sí era muy gordo, sí era muy gordo. Luego busquen Luis Napoleón Morones y van a ver que sí era muy gordo. Pero bueno, he de aclarar que aquí no odiamos a la gente gorda. Yo soy gente gorda, los comprendo, amigos, no se preocupen. Pero, ¿qué iba a decir? Sí, se arma una balacera catastrófica en la Cámara de Diputados que se retrata perfectamente en la novela La sombra del caudillo, que precisamente habla de toda esta época del caudillismo mexicano. Deberían leerla, es muy muy buena, o en su defecto, vean la película. La película dura como hora y media, creo, y es muy muy buena. Lo voy a poner aquí, La sombra del caudillo. Ahí está. Esta, pues, película, de hecho, fue censurada por el mismo Gustavo Díaz Ordaz en su función de secretario de Gobernación. Aquí va a intentar matarlo
va a recibir una herida como por el pecho, no sé, algo así, por la costilla, algo así. Y va a estar a punto de morir, pero no sé si afortunadamente, pero lo salvaron. Lograron salvar al Gordo Morones y desde ahí siempre va a odiar a Álvaro Obregón. Nada más quería agregar eso como para que sepan por qué se odian. Y ya. Vámonos ahora sí con lo bueno. Se va desarrollando la guerra y en eso Estados Unidos eh, pretende invadir de nueva cuenta a México. No solo porque la Iglesia Católica se lo pide, no solo porque los Caballeros de Colón, una institución política religiosa, insiste en la intervención extranjera allá en Washington, sino porque Plutarco Elías Calles suspendió los tratados de Bucareli. No los suspendió, simplemente no los acató, no quiso acatar que el gobierno mexicano estuviera de nueva cuenta en manos estadounidenses y se crea todo este plan Green, el famoso plan Green para invadir a México. Entonces, por si fuera poco, Plutarco Elías Calles va a estar con la presión de Roma por el Papa, con la presión aquí en México de la Guerra Cristera y con la presión de una posible invasión estadounidense. Ni siquiera posible, asegurada invasión estadounidense. Plutarco Elías Calles va a manejar toda esta situación de manera excelente. Será un maldito, pero es un buen político. Generalmente los malditos siempre son buenos políticos, no sé por qué. Pero el caso es que ¿cómo se van a enterar del plan Green? Resulta que Luis Morones, aparte de ser líder sindical, líder del Partido Laborista, secretario de Industria y Comercio y mano derecha de Plutarco Elías Calles, además de todo eso, era rey del bajo mundo. Es decir, él se enteraba de con quién se acostaba este personaje. Es decir, a qué prostituta contrataba, pues. Él a las horas de que alguien se acostara con una prostituta, él ya estaba enterado. Entonces, Luis Morones se va a enterar por una prostituta de que la esposa del embajador de Estados Unidos en México tenía tendencias lesbianas, porque contrataba a una prostituta precisamente para satisfacer sus tendencias lesbianas. Luis Morones va a aprovechar esto y le va a hablar con la prostituta y le va a decir: te pago 5,000 pesos, que para la época eran una millonada, si en la casa de la esposa del embajador pues obtienes algunos documentos confidenciales. Obtiene unos documentos con el sello de Top Secret, se los lleva a Plutarco Elías Calles, un traductor de su más confianza, de su máxima confianza, lee el plan y resulta que el plan es un mapa detallado. Bueno, el documento es un mapa detallado de la República Mexicana y por dónde va a pasar el ejército estadounidense. Y van a llegar por el norte y por el Golfo de México unos buques estadounidenses. Entonces estaba lista ya la intervención extranjera de Estados Unidos. Si no es que la prostituta le entrega estos documentos a Luis Napoleón Morones. Van a enviárselos al presidente en Washington y les va a mandar un telegrama: mira, ya sé tu plan, tal, una maniobra política, ¿no? Seguramente algo le dijo por el telegrama y Estados Unidos canceló totalmente la intervención. De hecho, Lázaro Cárdenas, que era ya general ahí encargado de la zona del agua azteca, estaba a punto de explotar los pozos petroleros para que no cayeran en manos estadounidenses. Ya los iba a reventar, ¡pah! Y ahí que fuera lo que Dios quiera, pero gracias a esta prostituta, el país se salvó de otra ignominiosa intervención extranjera. Ya no me voy a extender mucho, ya vámonos con lo bueno ahora sí. Después de todo este rollo, ya se encargan de los opositores políticos de Álvaro Obregón. Es decir, Álvaro Obregón en 1928 por fin lanza su candidatura para la presidencia, ya para reelegirse nuevamente. Y resulta que salen dos opositores principalmente: Arnulfo Gómez y Francisco Serrano.
que para empezar le faltan el respeto fatalmente a Álvaro Obregón. Francisco Serrano va a decir que prácticamente es un desequilibrado mental porque alguien que defendió la Constitución a capa y espada y luego viene a violarla y a reformarla para su propio beneficio es sencillamente un desequilibrado mental. Y decirle eso al Manco de Celaya, decirle que estaba loco, era firmar tu carta de suicidio prácticamente. Y Arnulfo Gómez va a decir algo más suave, va a decir que es sorprendente que Álvaro Obregón en 1910 contaba apenas con 20 hectáreas de tierra en Sonora y ahora, en 1928, fuera el mayor latifundista en México. Entonces, el Manco no se va a tomar esto a la ligera y, se me va la onda. Va entre Calles y Obregón, hacen sus maniobras famosísimas y matan a Arnulfo Gómez y a Francisco Serrano. Después de que sus opositores ya están deshechos, ya no queda nadie para competir con el Manco de Celaya y obviamente el 1 de julio el Manco es elegido presidente de México. Es reelegido. Plutarco Elías Calles sabe que debe matarlo. Solo mató a sus opositores políticos, uno, para deshacerse él mismo de los que hubieran podido ser opositores políticos del mismo Calles, y dos, para seguirse ganando la confianza del Manco de Celaya. Dice, ¿sabes qué? Ya hay que matarlo. El primer intento de asesinato es organizado entre la iglesia y el gobierno. Aquí no hay que uno lo mató o otro lo mató. No, fueron los dos. Entre la iglesia y el gobierno se organizaron magníficamente para matar. Aquí entra un personaje muy importante y muy ignorado en la historia de México, que es la Madre Conchita. La Madre Conchita, de hecho, terminó pagando el asesinato de Álvaro Obregón y terminó enclaustrada 20 años en las Islas Marías, que para quien no lo sepa, las Islas Marías fungían de cárcel antes. Creo que ahorita ya están clausuradas, pero hagan de cuenta que era una isla en medio del Mar Caribe, en medio del Golfo de México, creo. Una isla cárcel. Ahí te iban y ni cómo escaparte, es una isla en medio del mar. ¿Qué ibas a hacer? ¿Nadar? Pues no. El primer intento de muerte, de asesinato, se va a llevar a cabo en el castillo de Chapultepec. Van a participar Juan Tirado Arias, Segura Vilchis, que era un fanático religioso muy muy grande, José González y Nahum Lamberto Ruiz. Van a ir en un carro, van a interceptar la escolta de Álvaro Obregón, van a lanzar 2 bombas al carro de Obregón y aparte van a llevar pistolas. Van a lanzar la primera bomba, no acertó. La segunda bomba, no saben si acertó, se agarran a balazos ahí al carro de Obregón y Obregón resulta ileso. Si acaso se llevó una raspadita, no sé. O sea, después de 2 bombas y una rafagueada, no pudieron matar al Manco de Celaya y Segura Vilchis es asesinado, es fusilado y los demás cayeron presos o muertos. Ya en el segundo golpe, bueno, en el tercero más bien, porque hubo otro fallido de ese, pero ese ni vale la pena comentarlo porque de verdad ni siquiera pasó a mayores. Al final la mujer que lo iba a envenenar se arrepintió, se acobardó y no lo hizo. El tercero, que ya va a ser el famoso magnicidio de la bombilla, Álvaro Obregón salió de Chapultepec después de reunirse con Calles, molestísimo porque Calles le dijo, tú ya no tienes ni mi amistad, ni mi apoyo político, ni nada, ¿no? Se aclararon las cosas ahí, que ya estaban más que claras, ¿no? Pero se confirmaron más bien. Se va a dirigir a la bombilla, perdón, se me va la onda, no sé, se me va la onda. Se va a dirigir a la bombilla, a Álvaro Obregón, en donde lo estará esperando León de Toral, que se va a hacer pasar por un caricaturista y va a dibujar al Manco de Celaya. De hecho, por ahí está la caricatura en internet. Yo la tengo aquí en el libro, se la voy a mostrar nomás para que vean. Bueno, está en el libro de Francisco Martín Moreno, México Acribillado, por si lo quieren leer. Está muy bueno. Miren, ahí está. Miren. Esa caricatura le hizo. La verdad es que dibujaba bien, Dibujaba bastante bien. Le va a hacer esa caricatura. Y no solo va a ser León de Toral, porque como ya lo dije, es imposible que haya sido un mismo asesino. Va a haber otro asesino
abajo de la mesa con 2 pistolas. Va a haber un tirador afuera, escondido en un árbol, y otro tirador que es el mismo Otero, que es el guardia principal, el guardaespaldas principal de Obregón. Va a salir a fingir que recibe una llamada de Torre Blanca y aprovechando que se salió, va a dispararle también por la espalda a Álvaro Obregón. León de Toral le va a hacer una caricatura, se la va a entregar. Álvaro Obregón le va a decir: no, compadre, tú sí tienes un talento por el dibujo, sigue por las artes, que vas muy bien. En lo que León Toral, con la mano derecha, va a sacar su pistola, calibre 45, se la va a poner en la espalda, ¡pam! 1, ¡pam! 2, 3, 4, 5, 6 balazos. En lo que el de abajo de la mesa, con sus 2 pistolas, le suelta 12 balazos en todo el torso. Mientras que el que está en el árbol le va a soltar quién sabe cuántos balazos, y su guardaespaldas Otero le va a tirar por la espalda unos cuantos balazos. Un asesinato entre 4. Y sin embargo, el único que pagó con la vida, es León de Toral, que es actualmente el principal acusado de este ignominioso acto. Después de esto, pues lo van a llevar a hacer su necropsia. El documento que les enseñé se va a perder y van a decir que el único asesino fue León Toral. Hasta ya que Excelsior publica. Y es impresionante cómo nos ocultan estos hechos, señores. Cómo nos ocultan estos sangrientos hechos que finalmente, para bien o mal, forjaron al país tal y como es. Porque sin duda el caudillismo de Obregón y Calles es nos dejó como herencia el régimen priista, ¿no?